Vamos a comenzar a grabar. A ver, vamos a ir repasando. Ya, me están preguntando si tuviera exámenes pasados. Tengo exámenes pasados, he compartido ya. Pero en esos exámenes, el semestre pasado, como saben, no ha habido algunos conflictos y no hemos llegado hasta donde hemos llegado ahora. Ya, hemos llegado, creo que hasta proceso de Gran Smith hemos llegado. Ahora hemos llegado un poquito más, ya hemos tocado transformaciones lineales. ¿Ya? Bueno, el examen más... Bueno, los exámenes que tengo los voy a compartir, ¿ya? Cuando terminemos por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Pero hacerles notar eso, ya que el anterior semestre no hemos tocado lo que es espacios, no, como es lo que es transformaciones lineales, ¿no? Que ahora sí hemos tocado bastante. No hemos llegado a la parte principal, pero prácticamente hemos hecho transformaciones lineales porque una transformación lineal se puede definir como el producto de una matriz, ¿ya? Y eso sí hemos hecho, ¿no? Cuando hacemos nosotros el cambio de base, que hemos hecho bastante, en la práctica hay bastante de eso, el cambio de sistema, ¿cómo es el cambio de base? Cuando vamos de una base a otra base, estamos haciendo una transformación lineal, ¿ya? Eso es una transformación lineal, ¿ya? Pero no lo hemos tocado con el nombre directamente de transformación lineal. Hemos dicho la matriz de cambio de base, ¿ya? Pero eso prácticamente es una transformación lineal. Prácticamente es una transformación lineal, ¿ya? Para cuando hacemos transformaciones lineales, siempre se busca la matriz hemos hecho, ¿no? La parte de matriz de cambio de base, pero también hay la matriz de la propia transformación lineal, ¿no? Que podemos ir de R2 a R3. Bueno, directamente no hemos tocado eso, ¿ya? Pero vamos a ver ahora en la práctica y les voy a decir cuáles son transformaciones lineales, pero lo tocamos como matriz de transformación de cambio de base. O sea, hemos hecho matrices de cambio de base, ¿ya? Pero estoy divagando. A ver, veremos ahora. A ver, estoy compartiendo. Ah, sí, ahora sí voy a compartir, ¿no? Y ahora voy a compartir pantalla. Ya, ahora sí estamos compartiendo pantalla. A ver, lo tenía por aquí. No, este no. Este de aquí, ¿no? Práctica 6. A ver, aquí veremos primero, ¿no? Ya, como les decía, a ver. Aquí tenemos. Ya. Aquí tenemos la práctica 6, ¿no? Nos habla de bases ortogonales, bases ortonormales y ortogonalización. No sé, bueno, hablando de Gram-Schmidt, ¿no? Aquí habla del proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? En aquí nos habla de dos cosas, de las bases ortogonales y de las bases ortonormales, ¿ya? Ah, tienen relación ya, pero no son lo mismo, ¿ya? Ahorita vamos a hacer eso. Y de la ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿ya? Eso se refiere al proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Y eso tiene que ver con las bases ortonormales y ortogonales y las bases ortonormales, ¿ya? Ya, entonces eso lo veremos aquí. Primero esto, base ortogonal y base ortonormal, ¿ya? Y luego vamos a caer a lo que es la ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿ya? Todo esto ya hemos llevado, solamente solo tenemos que ordenar las ideas, ¿ya? Y ahorita que se active esto, creo que estaba activado, ya, ¿no? Ya, y entonces teníamos, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Eh, hemos hecho bases, ¿no? ¿Qué es una base? Una base solamente es un conjunto de vectores, ¿ya? Es un conjunto de vectores, y puedo tener aquí B1, vamos a hacer para el espacio tridimensional, porque vamos a tomarlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es una base? Una base solamente es un conjunto de vectores, ¿ya? Pero que cumple dos propiedades principales, ¿ya? ¿No? La propiedad 1 es que tiene que ser linealmente independiente, ¿no? Esta letra. Ya, pero es más un repaso esto, ¿no? Ya.
una base tiene que cumplir que tiene que ser linealmente independiente, ¿no? Entonces, estos tres vectores tienen que ser linealmente independientes, ¿no? Y ya sabemos cómo comprobar que un conjunto es linealmente independiente, ¿no? Nos tenemos que planteamos una ecuación de esto, ¿no? Planteamos una ecuación, ¿no? Empiezo a multiplicar escalares por cada uno de los vectores, más, bueno, no voy a escribir eso para ganar tiempo, pero ya sabemos, va a haber un K2 por el B2, más el último K3 por el B3, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. Y resolvemos. Y la única solución que tiene que tener es que todos los Ks, K1, en este caso, ¿no? K1, K2, K3, todos tienen que ser igual a 0. Tiene que ser la única solución posible, ¿ya? La única solución posible es que los K sean igual a 0, ¿no? En esta parte vamos a multiplicar y sumar y vamos a hacer por Gauss, ¿no? Por Gauss. Y cuando hagamos por Gauss, la única solución que nos tiene que dar es que todos los K tienen que ser igual que 0, ¿no? Si pasa eso, entonces podemos asegurar que este conjunto es linealmente independiente, ¿ya? Y la otra propiedad que tiene que cumplir es que tiene que generar a todo el espacio en cuestión. Tiene que generar a todo el espacio en cuestión, ¿no? En ese sentido, aquí nos faltaba algo. Teníamos que decir que esta es una base, por decir, de R3, ¿no? Si nosotros decimos que este conjunto es una base de R3, entonces tiene que cumplir que tiene que ser linealmente independiente y también tiene que cumplir que tiene que generar a todo el espacio en cuestión, ¿no? En este caso sería a todo R3, ¿no? Entonces, para esta parte de aquí, para generar a todo R3, lo que se hace es, se plantea la misma ecuación, pero en vez de igualarlo a 0, se iguala a un punto cualquiera de R3, ¿no? Ese punto cualquiera de R3 lo podemos representar como, eso con rojito, un punto de R3 lo podemos representar como, por decir, ¿no? A1, A2, A3, donde esto es importante, todas estas escalares A1, A2, A3 van a pertenecer toditos a los números reales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que poder tener, que van a poder representar cualquier valor, ¿no? Eso dentro, cuando estamos resolviendo por Gauss, ahí es donde va a tener más peso, ¿ya? Pero en principio, cualquier punto de R3 lo podemos representar como A1, A2, A3, ¿no? Un punto de 3 coordenadas, donde cada uno de estos A's van a pertenecer a los números reales, ¿ya? Entonces, para este punto 2, lo que se hace es se iguala esta ecuación, se plantea la misma, esta parte de la ecuación se plantea igual, pero se iguala a este vector, ¿ya? Y después se resuelve normal, ¿no? El escalar multiplicamos por el vector, sumamos y luego igualamos, ¿no? Primera componente con primera componente, que en este caso sería A1. Segunda componente con segunda componente, que sería 2. Tercera componente con tercera componente, que sería 3, ¿no? Y luego se resuelve, ¿ya? Y el rato de resolver tenemos que ver que estas A's no tengan ningún conflicto, ¿no? Principalmente, ¿no? Lo que buscamos es que no vea división entre 0, ¿ya? Es lo principal que se busca, que no vea división entre 0 y también que es lo que hay que evitar. Si es que pasara, si en algún momento pasara que tenemos 1 sobre alguno de los A's, directamente no genera todo R3, ¿no? Porque como hemos dicho, esta A tiene que poder tomar cualquier valor de los reales, ¿no? Y digamos, si pasara que tenemos esto, yo puedo decir, bueno, A toma el valor de 0, ¿ya? Y debería poder tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque genera todo R3. Entonces, esta A puede tomar cualquier valor y no tiene que haber restricciones. Si pasara que en la ecuación yo tengo en algún momento esto, por decir, esto es igual a 1 sobre A1, en el A1 yo le puedo asignar el 0 y aquí voy a tener una inconsistencia, ¿no? Que no tiene que ocurrir. Por eso es que cuando resolvemos esto por Gauss, tenemos que ver si pasa. Si pasa esto, automáticamente no genera, ¿no? Otra cosa es que si tenemos que evitar la inconsistencia de cuando un número es igual a 0, ¿no? Digamos, yo puedo tener A1 menos A2 igual que 0. Digamos que cuando hago Gauss, llego y en una parte o al final me sale esto, ¿no?
como hemos dicho, A1 y A2 tienen que poder tomar cualquier valor, ¿no? Entonces yo digo A1 que valga 4 y A2 que valga 2, ¿no? 4 menos 2 es 2, es igual que 0, no es igual que 0, ¿no? Se genera otra inconsistencia. Entonces, si es que pasa esto, tampoco va a generar a todo R3, ¿ya? Entonces, básicamente en los dos casos hacemos por Gauss. En el primero tenemos que buscar que todas las soluciones sean igual que 0. Si pasa eso, es linealmente independiente. Para que genere R3, igualamos a un vector general. En particular, ¿no? Para este caso, para R3 sería un vector de 3 dimensiones. Y resolvemos, y no tienen que pasar estas inconsistencias, ¿ya? Normalmente no pasa, ¿no? Hay casos en que sí, lo normal es que nos va a salir, por decir, ¿no? K3 es igual a 2 más A1, ¿no? En este caso está bien, no pasa nada. Aquí A2 y A1, A1 y A2 toman cualquier valor y el valor que tenga se va a cargar en K3 y no va a haber inconsistencia, ¿no? Es lo más normal que pase. Estos problemas es un poco difícil, es para otro tipo de pregunta que no creo que nos dé. La parte de bases también un poco difícil, no creo que den esa parte, ¿no? Pero esto nos da pie al otro que queríamos ver bien, ¿ya? Una base cumple estos dos puntos, ¿ya? Ya. Ahora entramos a lo que es una base ortogonal, ¿ya? Y desde aquí ya va la práctica 6, ¿no? ¿Qué es una base ortogonal? Aquí voy a copiar lo mismo, base ortogonal. Voy a poner así. En esta parte ya viene de la práctica. Cuando hablamos de una base ortogonal, es una base que ya ha pasado estos dos puntos, ¿ya? Y es linealmente independiente y ya genera todo R, ¿ya? Pero se crea un inciso más, ¿ya? Y es que todos sus vectores son ortogonales, ¿ya? Todo el conjunto de vectores de la base son ortogonales, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro dos vectores 2 a 2, todos, ¿no? ¿Cuántos pares de 2 a 2 hay? Bueno, tenemos B1 y tengo B2, ¿no? Otro par, ¿cuál sería B1, B3? B1, B3, ¿no? En este caso. Otro par diferente, ¿cuál sería? Sería B2, B3. Aquí agarro B2 y agarro B3, ¿ya? Ojalá que los números se noten bien. Este es B2, B3, ¿no? Y hacemos el producto interno, ¿ya? Ahora hay otro par más, ¿no? Aquí, por ejemplo, no cantaría como otro el B3 por B1, ¿ya? Porque ese está aquí, B1, B3, ¿no? El producto interno, ya sabemos, es conmutativo. Entonces, si yo escribo B1 producto interno B3, es lo mismo que decir B3 producto interno B1, ¿ya? Por eso es que el orden no importa, lo que importa son los componentes. Y entonces, de este conjunto de vectores B1, B2, B3, todas las combinaciones posibles son estas tres, ¿ya? O sea, es la forma de agarrar dos vectores 2 a 2, ¿no? Hago el producto interno y todos me tienen que dar 0, ¿ya? Si pasa eso, entonces la base es ortogonal, ¿ya? Porque aparte de que tiene estas dos propiedades, que es linealmente independiente y que genera todo R, tiene que cumplir esta más, que todos sus productos internos de agarrados de los vectores de 2 a 2 me tienen que dar 0. Si pasa eso, entonces es una base ortogonal, ¿ya? Y normalmente en estas preguntas directamente hay que demostrar esta, ¿ya? Porque se supone, o en teoría, esto ya hemos pasado. O sea, esto ya está demostrado, solo faltaría demostrar esta parte de aquí, ¿ya? Cuando ya estamos hablando de bases ortogonales. Ahora, ¿qué es una base ortonormal? ¿No? ¿Qué es una base ortonormal? Es lo mismo que el anterior. Escribiré para que quede grabado. Ortonormal, ¿no? Ortonormal. ¿Ya? La base ortonormal solamente es lo mismo que esto, pero se adiciona un punto más, ¿ya? O sea, una base ortonormal cumple esto, es linealmente independiente,
genera todo R. La base es ortogonal, o sea, son perpendiculares los vectores 2 a 2, ¿ya? Y claro que eso de ortogonales 2 a 2 o que son perpendiculares 2 a 2 quiere decir que si yo agarro dos vectores cualesquiera y hago el producto interno, ese me da 0, ¿ya? Esto también, claro, es la definición de producto de vectores ortogonales, ¿no? Esta es la definición, ¿no? Dos vectores son ortogonales si su producto interno es 0, ¿ya? Eso es para vectores, ¿ya? Pero cuando hablamos de bases ortogonales tenemos que agarrar toda la base, claro, toda la base, pero de vectores de 2 en 2, ¿no? Por eso yo aquí agarro B1, B2, agarro B1, B3, agarro B2, B3, ¿no? Son todas las combinaciones de 2 a 2 vectores que tengo. Toditos me tienen que dar 0. Si es que uno fallará, entonces eso arruina toda la base. Toda la base ya no es ortogonal, solo porque un par falle. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? En la base ortonormal seguimos avanzando, ¿no? Cumple todo lo anterior, pero cumple un punto más, hay que aumentar. ¿Ya? ¿Cuál es ese punto más? La norma de cada vector tiene que ser igual que 1. ¿Ya? Y esto es lo mismo, esto es para todos los vectores. Entonces, la norma de 1 tiene que ser 1, la norma de U2 tiene que ser igual que 1 y la norma de U3 tiene que ser igual que 1, ¿no? Pero claro, cuando hacemos bases ortonormales, normalmente venimos directamente a verificar esta parte, ¿no? Bueno, aunque mucho depende de la base, ¿ya? Y depende del ejercicio. Porque a veces tenemos una base ortogonal, por ejemplo, tenemos una base que ya directamente cumple estos 3 puntos, ¿no? Tenemos una base que cumple estos 3 puntos. Y la pregunta es si la base es ortonormal. Cuando la pregunta va así, y ya nos han dicho que cumple estos 3 puntos, no tenemos que demostrar estos 3 puntos, tenemos que demostrar solamente el último punto, que es este, ¿no? Que la norma de cada vector tiene que ser igual que 1, ¿no? Ya, pero eso ahora vamos a ver en la práctica, ¿no? Solo les decía la diferencia. Como ven, una base ortonormal ya cumple todo lo anterior y aparte cumple esto más. Por eso es que cuando me dicen que una base ortonormal es una base ortogonal, ¿no? Porque ya ha cumplido este punto, ¿no? En el camino de llegar a base ortonormal ya ha pasado por aquí. Por eso es que una base ortonormal es una base ortogonal, ¿no? En ese sentido no hay problema. Pero en el otro sentido no, porque una base ortogonal ha cumplido hasta aquí. Pero no sabemos si ha cumplido el punto 4. Eso falta por demostrar. Por eso es que no es directo de que si tenemos una base ortogonal, directamente no es una base ortonormal, ¿ya? Porque falta comprobar. Directamente no se puede deducir, ¿ya? En este sentido no se puede deducir directamente de ortogonal a ortonormal, hay que demostrar. Pero al revés es directo. Si yo tengo una base ortogonal, automáticamente también es una base ortonormal. Ay, perdón. Si tengo una base ortonormal, automáticamente es una base ortogonal, ¿ya? Eso por lo que cumple los puntos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, ahora veremos la práctica. Y en eso va, ¿no? Por eso aquí habla de base base ortogonal y base ortonormal. Como ven, el orden no es aleatorio, porque siempre primero es la base ortogonal, luego recién es base ortonormal, ¿ya? Por eso es que el orden también aquí tiene sentido, ¿ya? Y luego viene la ortogonalización de Gram-Schmidt. Esto solamente es el proceso de Gram-Schmidt. Esto es el proceso de Gram-Schmidt, pero está dicho solamente con otro nombre, ¿no? Eso también se ve. ¿Ya? Eso también se ve. ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Ya? Eso también se ve en la práctica. Eso ahorita vamos a ver, ¿no? Por suerte ya en los ejercicios resueltos también lo pueden ver, ¿ya? Aquí solamente vamos a... Más que todo estamos comentando la práctica. A ver, voy a ver si hay preguntas en el chat. Tal vez alguien tiene alguna duda de algo. Si tuviera exámenes pasados, tal vez. Ya, no hay preguntas todavía, entonces estamos bien. Ya. De los exámenes pasados, se ha dicho, tengo algunos, voy a pasar, pero no está tocado la parte de transformaciones lineales, ¿no? Por lo que les había contado. Pero lo que tenga lo voy a volver a pasar hoy igual, ¿ya? Por la tarde. Ya. Entonces, aquí me he equivocado, aquí estamos, ¿no?
Ahora, aquí está la pregunta, dice, decida cuáles de los siguientes conjuntos son ortogonales u ortonormales, ¿ya? Ya, ahora una vez que hemos repasado todo, ya sabemos, ¿no? Primero vamos a verificar que son ortogonales, ¿no? Y después ortonormales, ¿no? Ya, entonces, para que sean ortogonales, ¿qué tenía que pasar? Los vectores tenían que ser, agarrando los vectores 2 a 2 y haciendo el producto interno, eso me tiene que dar 0, ¿no? Como ya lo tenemos aquí hecho, entonces veremos directamente de ahí. Aquí está. Ah, no, congelado. Ahora sí, ¿no? Aquí está, ¿ya? Ah, de aquí, directo de aquí deberíamos ir, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿no? Decida cuáles de los siguientes conjuntos son ortogonales u ortonormales, ¿no? Ya. Y hagas el primero, ¿no? Bueno, entonces, los vectores son ortogonales si el producto interno nos da 0. Entonces, lo que hago aquí, o lo que hacemos aquí es, empezamos a agarrar los vectores 2 a 2. Y eso es importante. Entonces, yo voy a agarrar primero a este conjunto de vectores. Después voy a agarrar este conjunto de vectores, ¿no? O sea, voy a estar empezando a... Voy a empezar a tomar los vectores de 2 a 2, ¿no? Lo que he hecho anterior, pero aquí ya son con vectores numéricos, ¿no? Pero en ahí no nos tenemos que perder, ya. La idea en el fondo es la misma. Agarro vectores 2 a 2, ¿no? He debido agarrar estos dos, debe estar aquí, ¿no? He debido agarrar estos dos y también he agarrado este con este, ¿no? Y hago el producto interno, ¿no? Y hago el producto interno, ¿ya? El producto interno euclidiano, ¿no? ¿Qué es primera componente con primera componente más, segunda componente más, tercera componente con tercera componente, ¿no? Y como vemos aquí, todos los productos me han dado 0, ¿no? Aquí he puesto que son ortogonales porque este vector es ortogonal a este otro, ¿no? A otro, ¿no? Pero cuando hablamos de todo un conjunto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todos los pares de 2 y toditos tienen que dar 0. Si es que uno falla, entonces todo el conjunto no es ortogonal, ¿no? Por ese unito que ha fallado, ¿no? Pero en este caso toditos me dan 0, entonces todo el conjunto es ortogonal, ¿no? Y lo pongo, ¿no? Así todo el conjunto es ortogonal, ¿no? Especifico mi respuesta y digo, esto es como sería, esta sería la justificación y esta sería mi respuesta, ¿no? Ya. Y después tenemos que ver si es ortonormal, ¿no? Y como ven, como esto ya he demostrado que es ortogonal, directamente me paso al otro punto, ¿no? Porque estoy hablando del mismo conjunto de vectores, ¿no? Para que sea ortonormal, ¿qué hemos dicho que tiene que pasar? Para que sea ortonormal, eso era con rojo. Para que sea ortonormal, entonces, ya hemos visto que es ortogonal, ¿no? El otro punto es que la norma de cada vector tiene que ser igual que 1. Entonces, lo que aquí hago es solamente calculo la norma de cada vector. La norma de este vector, norma de este vector y de este vector, ¿no? Agarro todos los vectores uno por uno. Calculo la norma, ¿no? ¿Qué es la norma euclidiana? Va a ser la raíz cuadrada de cada elemento elevado al cuadrado. Como ven, es mecánico esta parte, la raíz cuadrada, cada elemento al cuadrado y la suma me tiene que dar 1, ¿no? Y como podemos comprobar, todas las sumas me dan igual que 1. Entonces yo puedo decir que este conjunto es ortonormal, ¿no? Y es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces aquí también he hecho para el inciso B, el procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Producto interno de los vectores agasados de 2 a 2 y el conjunto es ortogonal, ¿no? Ahora si me acuerdo bien, también daba igual, ¿no? Entonces el conjunto es ortonormal, ¿ya? Ahora algo que también me ha preguntado, ¿no? Como ven, en este ejercicio nos han dado de vectores, ¿no? Y ya sabemos que la norma euclidiana, ya sabemos, conocemos de antes y eso es relativamente fácil de hacer, ¿no? Pero en la pregunta también teníamos esto, ¿no? Nos daba un conjunto de matrices, ¿ya? Y ahí había un compañero que me preguntaba, ¿y esto cómo se hacía, no? Porque no es lo mismo hacer la norma euclidiana, ¿no? O el producto interno euclidiano en matrices, ¿no? Porque eso generalmente no se lleva, no es tan común llevar, ¿no?
Pero esto depende de la definición, ¿ya? Esta práctica está sacada del libro y en el libro ha definido un producto interno para matrices, ¿no? Aunque en la misma práctica igual está, ¿no? Pero en esta parte no se define. En esta parte no te dice, no, usa este producto interno, ¿no? Pero se puede usar porque está en el libro y solamente especificamos, vamos a demostrar esto usando este producto interno, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Aquí yo lo especifico, usaremos este producto interno. En la misma práctica, bueno, en las prácticas anteriores ya hemos demostrado que esto es un producto interno. Entonces directamente esto es lo que se usa. Ya, o sea, directamente yo especifico, voy a usar este producto interno y con este producto interno voy a verificar que este conjunto es ortogonal. ¿Ya? Y entonces es lo mismo. Anteriormente, ¿qué hacíamos para ortogonalidad? Agarramos dos vectores y hacemos el producto interno, ¿no? En este caso es el producto interno euclidiano y lo hemos hecho como está definido, ¿no? Primer elemento, ¿no? En aquí esto define, en la práctica que hemos hecho ya antes, esto define un producto interno y esto es para matrices, ¿no? Este es el más común, ¿ya? Este es el más común que se usa, así que este se puede usar. Este sería como su equivalente del producto interno euclidiano de vectores. Su equivalente es esto, ¿ya? Es el producto interno para matrices, ¿ya? Entonces solamente hago el producto interno de un vector con un vector, ¿no? Lo que sería como el producto interno, pero con esta definición, ¿no? Solamente es la traza de la primera matriz transpuesta por la segunda matriz. Entonces la primera matriz lo transpongo, que es esto de aquí, como esta matriz al transponer es lo mismo, parece lo mismo, ¿no? Pero esta está transpuesta, ¿ya? Ya hago la transpuesto y aquí tengo que multiplicar matrices antes de aplicar la función traza, ¿no? Antes de aplicar la traza tengo que multiplicar, entonces aquí multiplico, ¿no? Filas por columnas. Aquí ya he multiplicado la matriz y directamente aplico la traza, ¿no? La función traza, ¿no? La traza, ¿qué hace? La traza suma todos los elementos de la diagonal principal, ¿no? Ignorando los demás, ¿no? Para la traza solamente sumo los elementos de la diagonal principal, ¿no? Entonces aquí tengo 0 más 0, 0, ¿no? Y hemos visto que el producto interno me da 0, entonces por definición estas dos matrices son ortogonales, ¿ya? Y como ven, hemos hecho lo mismo, pero con otro producto interno, definido de manera diferente, ¿ya? Pero en el fondo la idea es la misma. El producto interno me tiene que dar 0, ¿ya? Eso te funciona para todos, ¿ya? Entonces aquí el producto interno me da 0, entonces es ortogonal, ¿no? Y así empiezo a hacer vectores. Ya notaremos que aquí hay que hacer más operaciones, ¿no? Anteriormente era un conjunto de 3 vectores. En aquí tengo un conjunto de 4 vectores, ¿no? Entonces los empiezo a agarrar de 2 en 2, ¿no? Por eso es que tengo que hacer más. Agarro este con este con este con este, luego este con este con este con este, ¿no? Agarro dos vectores de 2 a 2. Y como ven, en todos hago lo mismo, ¿no? Voy a calcular la traza del primer vector transpuesto, de la primera matriz transpuesta por la segunda matriz, ¿no? Y al multiplicar, es multiplicación de matrices y solamente en esta parte la traza va a ser la suma de la diagonal principal, ¿no? Acaso la diagonal principal y solamente sumo. Y lo demás se ignora, ¿no? En este último caso, por ejemplo, ha salido otros números, pero la suma igual me ha dado 0 y sigue siendo ortogonal. Entonces todo el conjunto es ortogonal. Todo el conjunto es ortogonal, ¿no? Ahora, para la norma, no, esto vamos a hacer recuerdo en esta parte. Y se acuerdan que les he dicho que esta parte sí servía. La norma de un vector, en este caso de una matriz, bueno, pero principalmente, ¿no? La norma siempre está definida en función del producto interno. Entonces, si nosotros tenemos un producto interno, automáticamente tenemos la norma definida, ¿ya? Entonces, para calcular la norma de A, que en este caso sería la norma de una matriz, ¿no? Alguien puede pensar, ¿no? Puede preguntar, uy, ¿cómo voy a hacer la norma en una matriz? ¿Cómo está definida? Pero si ya hemos definido un producto interno, la norma automáticamente queda definido, ¿ya? ¿No? Ya hemos dicho que la norma de la norma, ¿no?
de un vector al cuadrado siempre va a ser igual al producto interno del mismo vector, ¿no? Pero en este caso estamos usando matrices, ¿no? Entonces, la norma de esta matriz va a ser igual al producto interno de la matriz por la misma matriz, ¿no? Que aquí ya hemos calculado varias veces. Claro que aquí vamos a hacer el cálculo de la matriz por la misma matriz, ¿no? Entonces, en ese sentido, la norma no hay problema, lo podemos calcular de esa forma. Entonces, la norma de esta matriz va a ser igual a, ¿no? Claro que en este caso, hemos quedado, ¿no? La norma de la matriz va a ser igual al producto interno de la matriz por la misma matriz, ¿no? La norma al cuadrado, ¿no? Pero en este caso yo, en vez de anotar el cuadrado aquí, lo he anotado con la raíz cuadrada acá, ¿ya? Pero es lo mismo. En vez del cuadrado aquí, la raíz cuadrada está del otro lado. Y la norma estoy calculando en función del producto interno. Entonces aquí, ¿qué tengo que seguir haciendo? Pues sigo haciendo productos internos, ¿ya? Y como ven es lo mismo, lo único que es moroso nada más, pero después siempre es la misma idea, ¿ya? Siempre es la misma idea, ¿no? Un producto es ortogonal, digo, un conjunto de vectores es ortogonal si su producto interno me da 0, ¿no? Y un conjunto es ortonormal si la norma de cada vector me da 1, ¿ya? Esa es la idea central y eso te sirve para cualquier conjunto de vectores, para cualquier tipo de operación, todo te sirve la idea central, ¿no? Y entonces aquí calculo la norma, va a ser la traza de la suma del producto de estas matrices y como ven me da 1. Entonces este vector es ortogonal, ¿no? Pero como estamos hablando de un conjunto de vectores, tengo que hacer la prueba para cada uno, ¿no? Y como ven en el segundo también me da que me da 1, ¿no? Que ese vector es ortogonal, ¿no? En el tercero vemos que al hacer las operaciones me da que la traza no me da 1, me da raíz de 2, ¿no? Entonces, solamente por este ya podemos decir que el conjunto no es ortonormal, porque uno de los vectores no tiene norma 1, ¿ya? De todas formas, yo he hecho un hito más, el último, y tampoco me ha salido, ¿no? Con eso quiero decirles que es suficiente que uno falle, ¿no? Que uno no tenga norma 1, entonces todo el conjunto no es ortonormal, ¿ya? Si es 2 más todavía, ¿ya? Pero es suficiente que uno no sea, aquí ya me hubiera parado, ya no hubiera hecho lo demás, hubiera hecho, no, no es ortonormal, uno ya falla y ya lo demás no es necesario hacer, ¿ya? Yo me hubiera parado aquí, pero lo he hecho para mostrar, ¿no? Cuando uno está aprendiendo es bueno ver todas las opciones, ¿ya? Pero es suficiente que uno falle y directamente ya se dice el conjunto no es ortonormal, ¿ya? Solamente por ese unito que falla, ¿no? Ya han fallado dos, más, con más razón todavía, ¿no? El conjunto no es ortonormal, ¿ya? Y con eso hemos hecho la pregunta 1, ¿no? Y ya. Y ahora voy a ver, no sé si quieren que nos saltemos a alguna pregunta. A ver, por aquí no, todavía no hay nada. Ya, entonces seguiremos viendo. O vamos a tratar de saltarnos, ¿no? A ver si es que hay alguna pregunta más interesante, ¿no? Aquí en la 2 me dice, ¿no? Tengo sea B un espacio vectorial de dimensión 4, ¿ya? Y sea B una base ortonormal, ¿ya? Esta pregunta tiene mucha teoría en el fondo, ¿ya? Pero básicamente, ya, vamos a ver aquí, ¿ya? Aquí dice que tengo un espacio vectorial de dimensión 4 y tengo una B que es una base ortonormal, ¿ya? El truco de esta pregunta está en esta parte, la B es una base ortonormal, ¿ya? Esto ya es dado, no hay que demostrar. Esta base cumple todos los 4 puntos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque la pregunta va por otro lado, pero tenemos que usar una base ortonormal. Y la base ortonormal ya sabemos qué propiedades tiene, va a cumplir las 4 propiedades, ¿no? Las dos básicas es linealmente independiente y genera todo el espacio vectorial, ¿no? Y las otras es que los vectores agasados de 2 a 2 me dan 0, ¿no? O sea, son ortogonales, ¿no? Los vectores son ortogonales agasados de 2 en 2. Y toda la base es ortogonal, ¿ya? En aquí, por ejemplo, entra eso. Aquí nos dice que B es una base ortonormal, ¿no? Entonces, automáticamente B es una base ortogonal, ¿no? Porque ha tenido que pasar por ahí, ¿ya? Y eso se usa en los ejercicios que vamos a ver ahorita, ¿no?
Y también, como nos dice que es ortonormal, entonces la norma de cada vector de esta base de aquí es 1, ¿ya? ¿Ya? Y ahora esto, ¿cómo se resuelve? ¿Ya? Ah, aquí también lo tengo escrito. Hubiéramos visto de aquí, ¿no? Tengo, o sea, va una base bla, 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 esto ya hemos visto y ya. Una cosa aquí importante, que porque podemos hacer un ejercicio, lo podemos hacer bien largo para llegar al mismo resultado, pero lo que aquí tenemos que notar es que nos dice que B es ortonormal, ¿ya? Y eso nos ayuda bastante, ¿ya? Pero en principio no se ve, ¿ya? Entonces lo que aquí he hecho es que notaremos que aquí esta base ortonormal no afecta directamente en los cálculos, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esto se puede calcular directamente así como está, sin tomar en cuenta la base B, ¿ya? Pero claro, eso habría que demostrar o habría que hacerlo notar, ¿no? Entonces, yo me he hecho aquí un ejemplo más chiquitito, ¿ya? Para que se note lo que quiero hacerles notar, ¿ya? Entonces, antes de hacer el ejercicio en sí, en general, el que nos han dado, aquí yo estoy planteando un ejercicio más chiquitito para hacer notar que no va a afectar que la base sea ortonormal para hacer los cálculos directamente, ¿ya? Porque el ejercicio es bien cortito de hacer, porque se calcula directamente así como está, ¿ya? Pero claro, eso hay que demostrar y por qué. Entonces aquí yo tengo un ejercicio más chiquitito, ¿ya? Entonces, en vez de una matriz de dimensión 4, yo tengo un espacio vectorial de dimensión 4, yo tengo un espacio vectorial de dimensión 2, ¿ya? Como es de dimensión 2, entonces voy a tener solamente dos vectores con dos dimensiones, ¿no? Claro, un vector es para una dimensión, el otro vector para otra dimensión, dos dimensiones, ¿no? Ahora, como hemos visto, esta base ya hemos dicho que va a ser ortonormal, ¿no? Y aquí es donde desarrollamos la teoría de la base ortonormal. Como la base es ortonormal, entonces el producto interno de estos dos vectores que tiene que ver con esta base me tiene que dar, como hemos visto, me tiene que dar 0, ¿no? Porque la base es ortonormal y claro, ya ha pasado por ser base ortogonal, ¿no? Y la propiedad de una base ortogonal es que los vectores son perpendiculares entre sí, ¿no? Son ortogonales entre sí. En otras palabras, su producto interno me va a dar 0, ¿no? Por definición, ¿no? Entonces, el producto interno de estos dos vectores, de x por y, va a ser x1 por y1, ¿no? El producto interno usual. X1 por Y1 más X2 por Y2 me tiene que dar 0. ¿Ya? Esta base cumple esta propiedad. La otra propiedad que tiene que cumplir por ser base ortonormal es que la norma de cada uno de estos vectores de esta base tiene que ser igual que 1. ¿Ya? Como ven, aquí es la misma idea que hemos hecho antes, pero ahora estamos usando en una base general en particular, ¿ya? En una base de dimensión 2, ¿no? Esta base tiene dos vectores, x y y, ¿no? Como es de dimensión R2, entonces x tiene dos coordenadas. Lo que sería x y, ¿no? Pero aquí lo montamos como x1, x2. Y tiene también dos coordenadas, y1 y 2, ¿no? Cuando decimos que los vectores son ortogonales, su producto interno tiene que dar 0, ¿no? Entonces, producto interno de x y, ya sabiendo que x va de x1, x2 y y vale y1, y2, es primero con el primero más segundo con el segundo. Producto interno usual, y esto es lo importante que se usa, ¿ya? Entonces x1 por y1 más x2 por y2 me tiene que dar 0, ¿por qué? Porque la base es ortogonal, ¿no? Y esto también es lo que se usa. La norma de cada vector tiene que ser igual que 1. La norma va a ser la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado, ¿no? Como esto es 1, si yo elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado, 1 al cuadrado va a seguir siendo 1, no pasa nada, y aquí el cuadrado se va a ir con la raíz, por eso es que en aquí lo que voy a usar lo estoy anotando sin raíz, ¿ya? Pero tiene que ver con la propiedad de que la norma de cada vector es igual que 1, ¿ya? Ahora aquí quiero hacer notar dos cosas, esto es lo que se usa, esto, x1 por y1 más x2 por y2 es igual que 0, y esto de aquí, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual que 1, y y1 al cuadrado más y2 al cuadrado es igual que 1, ¿ya? Esto es lo importante que se usa, ¿ya? Esto se puede anotar directamente si sabemos que la base es ortonormal, ¿ya? Pero yo lo he desarrollado así para que se note de dónde estoy sacando esto y dónde voy a usar, ¿ya?
Pero lo principal son estas tres cosas, ¿ya? Ya. Ahora entonces, yo quiero escribir, aquí seguimos en el ejemplo chiquitito que estoy haciendo, porque van a ver que el ejercicio en el fondo ya es directo se hace, no se hace nada. Pero aquí entonces, yo quiero escribir este vector en esta base, ¿ya? Yo quiero escribir este vector 2, 4 en la base B, ¿no? Entonces lo que hago es, me planteo planteo esto, ¿ya? Yo tengo el vector, en este caso es U, que es el vector, ya lo he perdido, sí. Tengo el vector 2, 4, ¿ya? En el ejercicio plantea para un vector de 4 dimensiones, ¿ya? Pero hacer la demostración en 4 dimensiones es muy moroso, por eso es que me he hecho un ejemplo solamente de 2. Lo que el ejercicio pide en general es que si yo tengo esta en la base euclidiana, quiero representar este mismo vector, pero en la base que nos han dado, ¿no? En la base ortonormal que nos han dado, ¿no? Entonces yo tengo que ir en general, ¿no? De la base euclidiana tengo que hacer un cambio de base a la nueva base ortonormal que me están dando. Esto es en general, ¿no? Entonces para este cambio yo estoy buscando aquí la matriz de cambio de base, ¿ya? La matriz de cambio de base, ¿no? Pero en aquí ya estoy usando las coordenadas de la nueva base que me están dando aquí, ¿ya? Que eso habría que hacer en la de dimensión 4, ¿no? Pero como son 4 dimensiones va a ser bien moroso para llegar al mismo resultado, entonces es mejor hacer un ejemplo chiquitito de 2 dimensiones, ¿ya? Esta parte de aquí, como les digo, sigue siendo el ejercicio chiquito que yo me he puesto para hacer notar esta parte de aquí, ¿ya? En aquí yo ya he hallado la matriz de cambio de base, ¿no? En esto vamos a profundizar más adelante, pero esto también hemos hecho ya, hallar la matriz de cambio de base, hemos hecho también. Aquí solamente estoy hallando la matriz de cambio de base, ¿para qué? Para aplicar directamente la matriz de cambio de base a este vector, ¿no? Y me sale esto de aquí. Y ese vector lo puedo anotar así, como matriz arriba, o lo puedo anotar como vector, como así, ¿no? Por ejemplo, el vector 1, 2 lo puedo anotar como matriz y lo puedo anotar como vector, ¿no? Entonces es indistinto, ¿no? Pero yo voy a usar más que todo esta anotación de aquí. Ya. Y ahora calculo la norma de U. La norma de U va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interno de U por U, ¿no? En esta parte estoy usando la misma definición que usamos de producto interno. El producto interno al cuadrado va a ser igual a... Perdón, la norma de un vector al cuadrado va a ser igual al producto interno del vector por sí mismo, ¿no? En este caso, pero claro, en vez de poner el cuadrado aquí, estoy anotando la raíz de este otro lado, ¿no? Y aquí ya no estoy anotando nada, solamente es eso. Y aquí, cuando calculo la norma y hago operaciones, llego a esta parte de aquí, que es lo que voy a usar, que he usado de más arriba, ¿no? Aquí tengo x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Eso ya hemos visto que esto es igual que 1, ¿no? Aquí tengo x1 por x2 más y1 por y2. Esto hemos visto que me da 0. Y aquí lo mismo, x2 al cuadrado más y1 al cuadrado. Esto hemos visto que me da 1. Por eso es que esto desaparece. Y solo tengo 4 más 16, ¿no? Y lo importante de notar aquí es que hemos hecho aquí el cálculo para la norma de U. Pero ese cálculo es el mismo, como ven, han visto, ¿no? Para hacer de aquí a aquí, cuando U está que está en otras coordenadas, al hacer ese cambio, de aquí a aquí, es lo mismo que hacer el cambio de aquí a aquí. Si hacemos la norma de U sin hacer el cambio de dimensiones, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado, ¿no? Hemos dicho que va a ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? O sea que hemos hecho todo un cálculo para llegar al mismo resultado que si hubiéramos hecho directamente, ¿ya? Pero eso ¿por qué pasa? Porque una de las bases en la que queremos expresar es la base euclidiana, ¿no?
Y principalmente porque la base que nos han dado es ortonormal. Como la base es ortonormal, entonces ocurre esto. Si la base no fuera ortonormal, esto sería un número diferente. Esto también. Sí, esto también sería diferente. Si no fuera ortonormal, ¿no? Variaría, ¿no? No necesariamente sería esto 1, no necesariamente esto sería 0 y no necesariamente esto sería 1, ¿no? Pero ¿por qué esto sí es 1, esto sí es 0, esto es 1? Porque la base de B es ortonormal. Entonces, cuando nos dicen la base de B es ortonormal, todos estos cálculos se reducen. Casi que no es necesario hacer, ¿no? Pero he hecho esta parte de aquí para demostrar que si yo calculo la norma en B por todo el procedimiento que hay que hacer al cambiar la base, es lo mismo que si yo lo calculo directamente. ¿Por qué? Porque la base B es ortonormal. Y cuando yo haga el cálculo, va a pasar esto. Esto se va a volver 1, esto se va a volver 0, esto se va a volver 1. Y el cálculo va a ser lo mismo que si lo hubiera hecho directamente. ¿Ya? Entonces, con eso yo concluyo esto. La norma del vector U es igual que la norma del vector U en la base de B. Son iguales. Bueno, como son iguales, entonces, en vez de hacer un cálculo largo, como debería ser, cambiándole de base primero, del U que está en la base B, tengo que cambiarlo al U que está en la base canónica y calcular la norma. Es lo mismo que si yo directamente le calculo la norma al vector U y B, ¿ya? O sea, es lo mismo, no tengo que hacer un cambio de base, nada. Directamente le tengo que calcular la norma en el vector que está, ¿ya? Pero una vez más, ¿por qué puedo hacer esto? Porque esta base B es ortonormal. Si la base B no fuera ortonormal, entonces sí tendría que hacer el proceso largo que he hecho anteriormente. Pero como esta base de B es ortonormal, entonces el cálculo es directo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como B es ortonormal, no afecta al cálculo, ¿no? Ya, ahora, de aquí recién está el ejercicio, ¿ya? De aquí recién es el ejercicio, ¿ya? Pero lo que sí ya he podido demostrar es que para calcular la norma de V es lo mismo que calcular la norma del vector B directamente. Entonces solamente calculo la norma de B, ¿ya? Y como les repito, de aquí recién el ejercicio empieza aquí, ¿ya? Recién, y como ven, aquí nomás también termina. El inciso A empieza aquí y termina aquí. Como ven, el cálculo es directo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque esta B es una base ortonormal y el rato de hacer el cambio de base que debería ser y todo eso, todo se va a anular y va a ser lo mismo que calcular directamente. Entonces la norma de B va a ser la norma de este vector y va a ser la raíz cuadrada de cada elemento al cuadrado, raíz cuadrada. Ya está. La norma de U más B va a ser la norma de el vector U escrito en la base de B más el vector B escrito en la base de B, que esto ya es dado, esto ya nos han dado. Entonces solamente tengo que sumar los vectores, aquí ya lo he sumado, y calcular la norma. Y la norma va a ser raíz de 82, ¿ya? Que es lo mismo. O sea, es lo mismo en el sentido de que si yo calculo la norma en esta nueva base, que es ortonormal, que eso es realmente lo que ayuda, que la base es ortonormal, es lo mismo que calcularlo en la base euclidiana. Lo mismo. Entonces, el resultado es igual. 80. El resultado es raíz de 82. Y aquí la norma de el producto interno, perdón, del vector U y el vector B va a ser igual al producto interno del vector U en la base ortonormal y el vector B en la base ortonormal, ¿no? Y aquí solamente reemplazo el vector U que ya me dan, que es básicamente en todos lo que se hace es el cálculo directo nada más. Y aquí producto interno, ¿no? En este caso es el euclidiano y lo puedo anotar así o lo puedo anotar con el punto interior, ¿no? Como es producto euclidiano es igual. Primer elemento con primer elemento, más segundo elemento y así. Y el resultado es 6, ¿no? Y aquí solamente esto, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Esto significa la distancia del vector U al vector B. Yo tengo el vector U y tengo el vector B. Lo que me piden es lo que pide este símbolo, ¿no? Es la distancia de el vector U al vector B. Lo que está pidiendo es esta distancia, ¿no? Y eso, como hallamos, solamente es la norma de la diferencia de los vectores, ¿no? Y como ya sabemos, ¿no? Si yo tengo suma vectorial, ¿no? Que hemos hecho hasta en colegio, la suma de dos vectores viene por aquí, ¿no? Por el paralelo
por el método del paralelogramo, yo tengo un vector aquí, copio el otro vector aquí, tengo un vector aquí, y el vector más grande es la suma. La diferencia es el vector, es la otra diagonal, ¿no? El vector que viene por aquí, este rojo de aquí, ¿no? Entonces solamente esto, la distancia de U a B va a ser la norma del vector U menos el vector B, nada más, y aquí otra vez, igual que el anterior, tengo la norma, los dos vectores ya los tengo, ya me han dado, solamente hago la diferencia y calculo la norma, nada más, ¿ya? En este problema, lo que hace más énfasis es esto, por eso decía, todo el truquito está en aquí, en que la base es ortonormal. Si es que esto no estuviera, entonces el cálculo sí sería más largo. Porque aquí yo tengo el vector U en la base de B. Estas son en las coordenadas de B. Si es que no fuera ortonormal esta base, entonces tendría que hacer lo que he hecho antes, ¿no? Este vector U tendría que buscar una matriz de transformación o escribir este vector en las coordenadas de la matriz canónica. Escribo estas coordenadas en la matriz canónica. Escribo este vector en la matriz canónica y de ahí recién, porque ya en vez de ser V se va a volver U, y de ahí recién tengo que calcular la norma, ¿ya? Ahora, cuando me dicen que esta base es ortonormal, todo este procedimiento se simplifica, ya no es necesario hacer, directamente se calcula la norma, ¿ya? Ya, entonces directamente se calcula. Ya, más que todo, este ejercicio es para hacer notar qué ventajas tiene tener una base ortonormal, ¿ya? Las ventajas que tiene una base ortonormal es que podemos calcular todo como si estuviéramos en el plano euclidiano, ¿no? Como si estuviéramos en la base euclidiana, ¿ya? En ese sentido nos simplifica. Por eso es que siempre es preferible trabajar en una base ortonormal, ¿ya? Si yo tengo otra base, por ejemplo, yo puedo tener, ¿no? La base del espacio euclidiano, ya sabemos, ¿no? Es EU, ¿no? Vamos a hacer para el plano, para tomar como ejemplo, ¿no? En el plano, el vector, la base canónica E1 sería 1, 0, ¿no? Y la base, el vector canónico E2 sería 0, 1. Entonces todos los vectores están escritos en esta base. Este sería E1, este sería E2, este sería E1, este sería E2. Todos los vectores están escritos en esta base, ¿no? Si yo tengo un vector aquí, entonces busco un número que multiplicado por E1 me dé a esta altura más o menos. Busco otro número que multiplicado por E2 me dé a esta altura más o menos. Y esos números son las coordenadas de los vectores aquí, ¿no? Sí, es el más conocido de todos, ¿no? Por eso el punto 1, 1 es 1 multiplicado por el vector E1 más 1 multiplicado por el vector E2, ¿no? Y la suma me da el vector 1. ¿Ya? Es lo más clásico que hay. Pero si yo quiero cambiarlo, esto, vamos a hacer ¿no? Ya, lo dejaremos ahí mejor, ya, para no confundirnos más, ya. Cuando lleguemos al proceso de Gram, no, aquí está el proceso de Gram-Schmidt. Ya, ahora veremos el proceso de Gram-Schmidt, ya. Es lo que iba a decir ahora, creo que vamos a volver a repetir esa parte. Pero ya. Estaba bien lo que estábamos haciendo, ya. Entonces teníamos el plano euclidiano, el plano de base canónica, ¿no? E1, E2. E1, E2, ¿no? Ya he escrito que el E1 es 0,1 y el 1, 0, ¿no? Es la base canónica, la que conocemos, ¿no? Ahora, si es que hiciéramos un cambio de base en otra base, ¿no?
hiciéramos sí, un cambio de base, ¿no? Ese es cuando buscamos la matriz de cambio de base, ¿no? Eso hacemos cuando tenemos aquí sería el vector E1 y este sería el vector E2, ¿no? Este es el plano euclidiano que conocemos, ¿no? El E1 hemos dicho que es el punto 1, 0, por eso lo escribimos aquí. Aquí viene el punto 1, 0. Entonces, en X, ¿no? En Y, el punto E2 sería el punto 0, 1. Por eso lo escribimos aquí. Aquí sería el punto 0, 1. Y todos los vectores están escritos en esta base, ¿no? Pero si nosotros queremos escribir en otra base, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escribir en otra base, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escribir eso en otra base, ¿no? Yo quiero que sea en 1, 1, este sería B1, este voy a escribir así, B1, B2, y menos 1, 1. Normalmente nos piden, más adelante vamos a ver que nos van a pedir algo así, ¿no? En esta parte podemos calcular la matriz de cambio de base, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Una matriz de cambio de base. ¿Qué me va a llevar? Me va a llevar de esta base canónica, yo le pongo como E, de las bases canónicas a una base B1, ¿no? Donde B1 va a tener dos elementos, B1, B2, ¿no? Que es su equivalente, ¿no? En este caso de la base canónica E, donde aquí tenemos E1, E2, ¿ya? Ay, no me quiero equivocar mucho en esto, ¿no? Pero este vector B1 ya estaría en esta parte de aquí. Y el vector B2 ya estaría aquí, ¿ya? Entonces, lo que normalmente hacemos es cambiamos de esta base de aquí a esta otra base de aquí, ¿no? En una base diferente, ¿ya? Eso es para hacer la matriz de cambio de base, ¿ya? Y ahora quiero que prestemos atención en esta otra, en este lado de aquí, ¿ya? Para eso lo voy a copiar otra vez. En este otro lado de aquí, nosotros, como han visto, no podemos tener en este lado, la base B1 puede ser el vector que queramos, no puede ser el vector 2, 1, ¿no? Digamos, ¿no? Y el B2, a ver, voy a ver si entra aquí. Y B2 va a ser otra coordenada, ¿no? Por decir menos 2, 2, ¿ya? Si lo dibujo aquí, B1 va a ser 2, 1, digamos que es por aquí, y el otro vector va a ser menos 2, 2, va a ser por aquí, ¿ya? Esta es una base, ¿no? Haciendo analogía con el ejercicio 3, me dice CAL3 con el producto euclidiano integral, utiliza el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base U1, U2, U3 a una base ortonormal, ¿ya? Y ahora, esta parte sí es muy gráfica y es muy importante. Digamos que nos dan esta base, ¿ya? Y esto no precisamente no está a 90 grados, ¿ya? Para escribirlo mejor, debo escribirlo así, ¿ya? Digamos que la base fuera así, ¿ya? Sí, ahí se nota más, ¿ya? Entonces, entonces, este es B1 y este es B2, ¿ya? B1 y B2, ¿no? B1, este es vector 2, 1 y este es vector menos 2, 2, ¿no? Para que se note más, debería ser aquí menos 5, pondremos, menos 5, 2, ¿no? Porque está más a este lado, ¿ya? Ya, digamos, en principio nos dan una base cualquiera, ¿ya? En este caso, esta sería la base, una base cualquiera que nos da, ¿no? Nos dan esta base y con los vectores B1, B2, ¿ya? Nos dan esta base B1, B2, ¿no? Con estos dos vectores podemos generar todo este plano R2, ¿ya? Se puede generar. Ya. Ahora,
¿Qué hace el proceso de Gram-Schmidt? Lo que el proceso de Gram-Schmidt quiere es que a partir de esta base que tenemos aquí, nosotros tenemos que poder, no, se puede, ¿no? Nosotros tenemos que construir una base ortonormal. ¿Qué quiere decir? A partir de estos dos vectores yo voy a construir una base ortonormal. Va a ser una base que va a ser perpendicular entre ellos y que va a tener norma 1. Entonces yo voy a construir una base, por ejemplo. Por eso es que siempre agarramos un vector primero. Voy a agarrar B1 y lo voy a volver. Voy a agarrar un múltiplo de B1 y va a tener norma 1. Y a partir de este voy a construir para B2. ¿Ya? Entonces, este B2 voy a hacer una proyección sobre este mismo B1. Voy a hacer una proyección sobre este B1 y va a tener dos componentes. Uno que va a ser perpendicular a B1 y otro que va a ser paralelo a B1. ¿No? Este vector lo voy a dividir en dos vectores. ¿No? Ya, y de estos yo voy a tomar solamente esta componente que está aquí, ya que lo puedo anotar acá. Y de esa forma yo voy a construir mi base ortogonal, ¿ya? Bueno, creo que me he hecho bolas en esta parte de aquí, ¿ya? Porque la construcción que se hace es de esta forma, la construcción geométrica. Se agarra un vector aquí, se normaliza, se vuelve de dimensión 1, ¿ya? A partir de toda esta traza de aquí, de este vector B, ¿no? Se traza al infinito. Y se hallan las proyecciones de este otro vector B2. Este vector B2 va a tener dos proyecciones para este vector B2 y su perpendicular. ¿Ya? Su perpendicular para este vector B1. Para aquí se hallan las proyecciones en el mismo vector B y en la perpendicular. Y la proyección de esta perpendicular es la que se usa para la base. Este vector ya se escribe, este vector ya se escribe para la base, ¿no? Y la base sería la que está aquí, ¿ya? Pero en esta parte creo que la explicación ha sido muy confusa, ¿ya? Pero es la idea general de hacer el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Lo que el proceso de Gram-Schmidt hace es, esta base es dada ahorita. Ahorita me dan esta base y me dicen, a partir de esta base tú encontrás una base que sea ortogonal, ortonormal. O sea que sus vectores sean perpendiculares entre ellos, porque estos vectores de aquí no necesariamente son perpendiculares, ¿ya? No necesariamente. Estos vectores de aquí pueden tener esta forma, pueden ser así, y otro ahí nomás al lado, y otro así, ¿ya? Pero a partir de estos vectores que no son perpendiculares y que no tienen norma 1, no necesariamente tienen norma 1, nosotros tenemos que encontrar un vector que sea perpendicular entre todos y que todos tengan norma 1, ¿ya? Es por decir, hacemos una refinación. Tenemos esta base que no tiene tamaño 1, que no son perpendiculares entre ellos, y hacemos una refinación y obtenemos una base que sí, que tiene norma 1 y que es perpendicular entre ellos 2 a 2, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Entre este vector y este vector son perpendiculares, ¿no? En R3 o en R2 sería que están a 90 grados, este está a 90 grados, este está a 90 grados, ¿ya? Y tiene norma 1. La norma de cada vector de estos es 1, ¿no? O sea, en general, ¿no? Su tamaño es de tamaño 1, ¿no? Lo que es lo mismo decir, la norma de ese vector es igual que 1, ¿ya? Esta idea general es mejor que la anterior. Ya. El proceso de Gram-Schmidt entonces es lo que eso hace. Agarra una base cualquiera y en esta base cualquiera los vectores no necesariamente son perpendiculares y no tienen norma 1, por eso es una base cualquiera, ¿ya? Pero sí es una base, ¿ya? Eso es importante. Sí es una base, pero no cumple necesariamente que sean perpendiculares entre ellos y que tengan norma 1, ¿ya?
Por eso les ponía como ejemplo hace ratito. Este vector, por ejemplo, es una base de R2, ¿no? Pondré así. 2, 2, el vector 2, 2 con el vector menos 2, 1. Estos dos vectores es una base para R2, ¿ya? Se puede escribir cualquier vector en R2 y son linealmente independientes, ¿ya? Pero no cumplen que están a 90 grados, ¿ya? Su producto interno de estos dos, como ven, si hacemos producto interno, el producto interno va a salir 2 por menos 2, va a ser menos 4. Aquí lo pondré. Si hacemos el producto interno de estos dos, me va a salir que va a ser menos 4 más el siguiente. 1 por 1 es 1. El producto interno es menos 3, ¿ya? Entonces, estos vectores no son ortogonales. No son ortogonales. Y si calculamos la norma de este vector 2, 1 va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, va a ser 4, 1 al cuadrado, 1 es, como ven, raíz de 5. ¿Ya? Entonces, esto sí es una base, pero no es ortogonal, tampoco es ortonormal, ¿ya? Pero el proceso de Gram-Schmidt es lo que haces, agarra esta base y lo va a transformar a una base que sí va a ser ortogonal y sí va a ser ortonormal, ¿ya? Y como hemos visto por el ejemplo 2, lo más preferible siempre es trabajar en una base ortonormal, ¿ya? Lo ideal es trabajar en una base ortonormal, ¿ya? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt lo que hace es, te agarra una base cualquiera, pero que es base, ¿no? Y te lo vuelve una base ortonormal. O sea, va a tener estas dos propiedades que le faltan, ¿no? Para ser base ortonormal. Su producto interno va a ser igual que 0, agarrados los vectores de 2 en 2, ¿no? En este caso son 2, así que directamente su producto interno va a ser 0 y la norma de cada vector va a ser 1. El proceso de Gram-Schmidt va a ser eso, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿no? La idea central es, agarra una base cualquiera, que no necesariamente es ortogonal ni ortonormal, y me lo va a volver a una base ortonormal, ¿ya? Su norma de cada vector va a ser 1, y el producto interno, y los vectores 2 a 2 van a ser ortogonales, ¿no? O sea, su producto interno de dos vectores agarrados de 2 en 2 va a ser igual que 0, ¿ya? Creo que ese estaba mejor que el anterior. El anterior creo que hemos divagado mucho, ¿ya? Ya. Y ahora venimos aquí. Bueno, ahora como ven, la idea en general es lo difícil de entender, ¿ya? El rato de hacer el ejercicio es fácil. Ahorita vamos a ver aquí. Aquí está, ¿no? Sea R3 con el producto interno euclidiano. Este dato no está por demás, ya nos dice qué producto interno vamos a usar, ¿no? Utiliza el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? El proceso de Gram-Schmidt en general es lo que he explicado, aunque me he hecho bolas, la verdad, ¿ya? Pero la idea del fondo es esa, ¿no? Agarra una base cualquiera y te lo vuelve una base que es ortonormal, ¿ya? Que cumple las dos cosas que le faltan, ¿no? A una base. Es ortogonal entre ellos, o sea, que si yo agarro dos vectores cualesquiera, su producto interno es 0, y es ortonormal. Si yo agarro un vector cualquiera y calculo la norma, me va a dar 1, ¿ya? Eso va a ser el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Por eso aquí también te dice para transformar la base, porque vamos a transformar la base, ¿no? En una base ortonormal, ¿no? Como ven, el proceso de Gram-Schmidt termina en una base ortonormal, ¿ya? El rato de hacer el ejercicio, yo les digo, es mecánico, es bien fácil hacer. Lo difícil es entender, ¿no? ¿Qué está haciendo el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Y en general la idea es esa. El proceso de Gram-Schmidt te la agarra una base cualquiera y te entrega una base ortonormal que cumple los 4 puntos ya. Es linealmente independiente, genera todo el espacio, eso ya da por hecho, pero te da dos pasitos más, ¿no? Te genera es ortonormal, ¿no? Vectores 2 a 2 a cada uno, su producto interno es 0 y su norma de cada uno es 0, ¿no? Y aquí tenemos ya, ¿no? Empezamos, ¿no? Como hemos visto, está en los libros y en todo lado pueden ver el proceso de Gram-Schmidt, hasta lo podemos ver como una fórmula, ¿no? Yo tengo
esta es la base dada, ¿ya? Es la base, por decir, de partida, ¿ya? Esto siempre es dada, esta base siempre te van a dar. Esta es la base dada. Esta es una base cualquiera, pero es una base. Y nosotros tenemos que llegar de esta a esta otra base de aquí. Esta es la que hay que buscar, ¿ya? Esta es la que no sabemos cómo será, ¿ya? Ya, y aquí es donde queremos llegar. B1, B2, B3, este es a determinar, y este 1, U2, U3, eso es dada, eso ya tenemos que saber, ya nos tienen que dar, ¿ya? Y siempre va a ser así porque el proceso siempre así, siempre nos dan una base, ¿no? En este caso, el inciso A me han dado esta base, ¿no? 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, y 1, 2, 1, ¿ya? Ahora, el proceso de Gram-Schmidt hasta se puede ver, no necesariamente, pero se puede ver como una fórmula, aunque no es lo ideal, pero se puede ver como una fórmula, ¿no? El vector B1 a determinar va a ser igual al vector U1 conocido sobre su norma, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Solamente calcular esto nada más, ¿no? Bueno, calculo aquí reemplazo el vector U1 y abajo calculo su norma. La norma que es, ya me han dicho que es la norma euclidiana, es el cuadrado de cada uno de sus elementos, ¿no? Entonces saco la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus elementos, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser 1, 1, 1 nomás, 1 más 1 va a ser raíz de 3, ¿no? Ya, ahora, esto que está dividiendo está dividido entre es entre un escalar, ¿ya? Esto es lo mismo que decir 1 dividido entre la raíz de 3 multiplicado por el vector 1, 1, 1, ¿ya? En la fórmula se escribe como cociente, pero se puede escribir así, ¿para qué? Para entender que esto voy a entrar a multiplicar a cada uno de los elementos. Por eso es que aquí aparece así, ¿no? 1 dividido entre la raíz de 3, porque 1 dividido entre la raíz de 3 ha entrado y ha multiplicado a todos los elementos de adentro. Por eso es que aparece ahí, ¿ya? Eso por si acaso, ¿no? Para ver cómo van las multiplicaciones o por qué es que aparece así, ¿ya? Y después, y como ven aquí, directamente ahí ya termina ese cálculo. Y ya he determinado B1. Ya sé cuánto vale B1. Y como ven, la primera parte es fácil. Bueno, todo en el sitio es fácil, ¿no? Como ven, entonces, yo tengo esto y quiero determinar esto. Y fácilmente determino el B1. Y ese ya es una respuesta, ya sé cómo es el B1, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? 1 sobre B2, ¿ya? Ahora, para el B2 es lo mismo, ¿ya? Básicamente es como una fórmula nomás, ¿no? El B2 yo voy a calcular así, va a ser el U2 menos el producto interno de U2 por B1, todo eso multiplicado al vector B1, ¿ya? Y lo de abajo solamente es la norma, todo lo que está arriba lo copio abajo y calculo su norma, ¿ya? Eso se calcula siempre así, ¿ya? Entonces solamente hay que acordarse bien lo de arriba y lo que calculemos arriba calculamos la norma abajo, ¿ya? En este caso lo he calculado así, lo he reemplazado como una fórmula y he hecho los cálculos nada más, ¿no? Entonces aquí primero voy a calcular la norma del producto interno de U2, B1, porque tengo que multiplicar al vector antes de sumar a este vector, es lo primero que calculo, entonces va a ser, ¿no? Aquí sería la norma euclidiana, primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, más tercer elemento por tercer elemento, ¿no? Es fácil, es verificar nomás, ¿no? Reemplazan aquí y calculan, eso nomás es, nada más, ¿no? Y aquí lo he multiplicado, esto me ha dado 0, entonces 0 por todo este vector es 0, entonces solamente me ha quedado el primer vector, ¿ya? Ahora, como ven a ver más adelante, solamente tengo que calcular lo que está arriba, ¿ya? Y ahora, abajo calculo la norma de lo que haya calculado arriba, ¿ya? Eso es para simplificar cálculos. Ustedes mismos van a ver que el cálculo de arriba es el mismo que se hace abajo. Entonces es suficiente calcular solamente arriba y lo que calcule arriba, calculo la norma abajo. Y después, como al principio, calculo la norma y esto entra a dividir y de esa forma calculo B2, ¿ya? Y como ven, hacer el proceso de Gram-Schmidt es relativamente fácil, es como reemplazar en una fórmula. Lo difícil es entender qué cosa estamos haciendo, ¿ya? Y estamos haciendo esto y estamos sacando esto y esto qué significa, ¿ya? Eso nomás sería lo difícil, ¿no? Y para B3, y cuando hacemos en un examen escrito, Gauss generalmente nos dan matrices hasta de dimensión 3, ¿ya? Porque de dimensión 4 el cálculo es más grande y realmente
no es tan necesario hacer cálculos grandes, ¿ya? Entonces, en un examen, mayormente entra hasta cálculo 3, ¿ya? A no ser que el docente sea muy malo y dé una matriz de dimensión 4, ¿no? Ojalá que no, no creo, pero no, es hacer muchos cálculos medio, no es tan necesario hacer, ¿ya? Así que yo pienso que máximo les va a dar hasta dimensión 3, ¿ya? Pero si viera de dimensión 4 en el libro y todo está, la fórmula se extiende, sigue hasta dimensión n, así que no va a haber realmente un problema real, no va a haber, ¿no? Así que mayormente es hasta de dimensión 3 nomás, pero como ven aquí para el B3 lo mismo, es como una fórmula nada más, solamente reemplazamos el U3 que es dado, el B1 que ya hemos calculado, el B2 que ya hemos calculado, es solamente reemplazar y hacer cálculos, ¿no? En este caso yo reemplazo, hago los cálculos y aquí debe estar, aquí calculo el B3, ¿no? Como ven, más es un problema de manejar fracciones, numeradores y radicales, esas cosas que un problema, un problema de verdad así complicado, ¿ya? Y aquí calculo B3. Y entonces solamente voy a juntarlo todo. Aquí no le he copiado, pero tal vez debería, ¿no? Entonces voy a decir, entonces mi base B1 va a ser, ¿no? Claro, como llave, porque es un conjunto, y luego aquí escribo los vectores. No, si no, así nomás también. Ya. Aquí estoy diciendo, ¿no? Mi base son estos tres vectores, B1, B2, B3, ¿no? Aquí el B3 he calculado aquí, y esto representa este B3, que también lo puedo anotar así, ¿no? Aquí voy a anotar un vector, aquí voy a anotar el otro vector, y el otro vector, eso ya es... Y eso ya es un poquito, ¿no? Para adornar, porque las respuestas ya las tenemos, solamente es para decir, mi respuesta es esta de aquí, ¿no? Aquí yo digo, la base buscada es esta, B1, B2, B3, porque este B3 yo ya he calculado, ese B3 está aquí, el B2 está más arriba, el B1 está más arriba, pero claro, también, eso sí, tal vez lo hubiera, en vez de anotar B1, B2, B3, hubiera anotado aquí directamente los vectores, ¿ya? Pero eso es un poquito más ornamental, eso ya depende mucho del docente, cómo les va a calificar. Yo, por ejemplo, aquí me daría cuenta, B1, B2, B3, claro, son los B1, B2, B3 que he calculado, ¿ya? Pero tal vez otro docente va a querer ver que aquí siempre esté en la base, entonces solamente sería copiar este B3 aquí, nada más. Pues les decía, B1 va a ser igual llave, escribo el vector 1, escribo el vector 2, ya. Pero como les digo, esto ya es ornamental nada más porque ya hemos calculado las bases, ya sabemos cuál es, ¿no? En el inciso B, igual, como ven aquí me dan una base de 3 elementos, ¿no? Ya. Y se hace lo mismo, método de Gram-Schmidt, es eso nomás. Bueno, básicamente no es aplicar una fórmula, ¿no? Pero lo importante aquí entender es la idea de fondo. ¿Qué hace el proceso de Gram-Schmidt? Agarra una base cualquiera que no necesariamente es ortogonal y ortonormal. Agarra eso, hace todo el proceso y me entrega una base ortonormal. ¿Qué quiere decir? Que los vectores son ortogonales entre ellos y que su norma de cada uno de los vectores es 1, o sea, su tamaño de cada de estos vectores es 1. Tamaño de este vector es 1, tamaño de este vector es 1 y tamaño de este vector es 1, ¿ya? Eso no se nota y no se ve en el proceso, pero eso hace, ¿ya? Y eso es fácil de comprobar, ¿no? Por ejemplo, en el vector que he calculado ahorita, si a esto le calculamos la norma de este vector 3, nos debería dar 1, ¿ya? Y ojalá que nos dé. Y nos da 1, ¿ya? Pueden hacer el cálculo ustedes mismos. Si calculan la norma de este vector 3 después que hemos hecho el proceso de Gram-Schmidt, esta norma nos da 1, ¿no? Y también, agarrando los vectores 2 a 2, el producto interno también nos tiene que dar 0. Y lo más seguro es que nos da 0, ¿no? Eso se puede comprobar fácilmente. Solamente hacer operaciones, especialmente cuando es numérico, es más fácil todavía, ¿no? Pero como les decía, el proceso de Gram-Schmidt es fácil de hacer, pero es un poquito difícil de entender, ¿ya? Por eso les decía, la idea es solamente que agarre una base cualquiera y nos entrega una base que es ortonormal, ¿no? Que es perpendicular 2 a 2 y que su norma de cada uno es 0, ¿ya? Y ahora, siguiendo viendo la práctica, encuentra una base ortonormal del espacio. Como vemos aquí, aquí nos habla de la base ortonormal, ¿no? Ya sabemos, si dice base ortonormal, es que cumple los 4 puntos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Ah, no, pero aquí nos pide
encontrar una base ortonormal del subespacio W, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es, primero de W tenemos que calcular su base. Este W tiene una base. Este vector tiene una base. ¿Ya? Los vectores a saber, ¿no? Pero como es de dimensión menor que igual que 3, esta debe tener dimensión 2, ¿ya? Eso, pero hay que determinar cuando calculemos la base, ¿ya? Ahorita estoy dando la idea general, obviamente que ya está resuelto, pero la idea general es, primero calculamos la base de este W, ¿ya? Digamos que es B1, B2, ¿no? Ahora queremos una base ortonormal de esta, ¿ya? Aquí usamos el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Notaremos que aquí no nos dice usen el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que saber que el proceso de Gram-Schmidt, la idea general, ¿no? ¿Qué hace el proceso de Gram-Schmidt? El proceso de Gram-Schmidt agarra una base cualquiera y me lleva a una base ortonormal, ¿ya? Por eso es importante saber la teoría. Una base ortonormal es la que va a cumplir los 4 puntos, ¿no? Es ortogonal, vectores de 2 a 2 y su norma de cada vector es 1. Eso es una base ortonormal, ¿no? El proceso de Gram-Schmidt lo que hace es agarra una base cualquiera y te devuelve una base ortonormal, ¿ya? Por eso es bueno saber qué es lo que hace el proceso de Gram y tener la idea. Porque, por ejemplo, aquí en la pregunta 4 no nos dice usen el proceso de Gram-Schmidt. Pero si nosotros sabemos que el proceso de Gram-Schmidt lo que hace es agarra una base cualquiera y te devuelve una base ortonormal, aquí directamente ya nos estaría resolviendo el ejercicio, ¿no? Claro que primero tenemos que calcular una base de W, pero una vez que calculamos base de W y usamos el proceso de Gram-Schmidt, ya nos va a entregar directamente la respuesta, ¿ya? Y como ven, si sabemos la teoría, entonces ya, en el rato de hacer la práctica, solamente tenemos que aplicar lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, este ejercicio se divide en dos partes. Primero, calculamos una base para W. Una vez que ya tenemos la base de W, aplicamos el proceso de Gram-Schmidt. Eso siempre nos va a devolver una base ortonormal, que es lo que nos están pidiendo en este momento, ¿no? Ya. Y voy a comentar el otro ejercicio. Van a ver que aquí debe estar así. Yo espero que sí. Y claro, debe estar así. Como ven, están todos los incisos, por si acaso. Ya. Aquí está. Encuentro una base ortonormal del subespacio W. Debemos resolver, ¿no? Pero en esta parte, como les digo, lo primero es encontrar una base para W, ¿no? Entonces yo agarro esta ecuación y le empiezo a resolver, ¿no? Como es solamente una ecuación directamente, entonces empiezo a parametrizar, aquí lo parametrizo, lo escribo de esta forma para poder separar las dos letras que tengo y yo encuentro que esta es la base que he encontrado, ¿ya? Esta es una base, ¿ya? Pero ahora esta base yo quiero que sea ortonormal, ¿no? Entonces uso el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Como les decía, ¿no? Primero, ese ejercicio se divide en dos partes y hasta aquí sería una parte. Aquí encuentro una base de W. Tengo una base de W. Ahora uso el proceso de Gram-Schmidt, como está aquí el proceso de Gram-Schmidt, y esta base de W lo vuelvo una base igual, pero esta base ya va a ser ortonormal. Esta va a ser una base ortonormal, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo, no? Y el proceso de Gram-Schmidt han visto que es básicamente como una fórmula, ¿ya? Es fácil aplicar el proceso de Gram-Schmidt, lo que es difícil es entender qué está haciendo, ¿no? Pero con lo que les he dicho, lo que hace es agarra una base cualquiera y te entrega una base ortonormal, una base que es perpendicular de dos vectores a dos vectores y que su norma de esos dos vectores, la norma de cada vector agarrado uno por uno es 1, ¿ya? Eso es lo bueno del proceso de Gram-Schmidt, ¿no? En aquí lo he calculado, lo he reemplazado en esta fórmula, calculo B1, aquí calculo para el B2, como ven lo mismo, estoy haciendo el proceso de Gram-Schmidt, y aquí yo ya tengo la base, ¿no? Y esta es la base buscada. Bueno, en sí es esta, ¿no?
Pero aquí yo he especificado que mi B1 es este vector y mi B2 es este vector. Lo hubiera anotado todo aquí o separado, eso ya es un poquito de semántica y de adorno nada más. Pero se puede anotar así. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos anotar así. ¿Ya? Y como ven, volviendo aquí, la pregunta 4 es eso, ¿ya? Por eso es que a veces... eh, por eso es que a veces, bueno, no, en general, ¿no? Hay que leer la pregunta y entender qué es lo que necesitamos, ¿ya? Y solito aparecen o sea, solito vamos a darnos cuenta qué herramientas tenemos y qué podemos usar y cómo podemos usar, ¿no? Aquí en el 5 dice, construya una base ortonormal de R3 que contenga un múltiplo del vector 1, 2, 1, ¿ya? Aquí notaremos algunas cosas de aquí, ¿ya? Aquí me dice, construya una base de R3, ¿ya? R3, ¿qué dimensión tiene? Tiene dimensión 3, entonces necesitamos 3 vectores. U1, U2, U3, ¿no? Necesito 3 vectores. Pero aquí me dice que contenga un múltiplo de este vector. O sea, quiere decir que uno de estos vectores tiene que tener un múltiplo del vector 1, 2, 1, ¿no? Que puede ser el mismo 1, 2, 1, ¿no? Porque un múltiplo es, es un múltiplo, no, es un elemento que multiplicado al original me da el que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, un múltiplo sería, si lo multiplico todo esto por 2, el vector resultante sería 2, 4, 2, ¿no? Este vector 2, 4, 2 es un múltiplo de este vector, ¿no? Porque este vector estoy multiplicando por 2 y tengo este, es un múltiplo de este, ¿no? No sé si me eché a entender esa parte, ¿no? Pero esto lo puedo multiplicar por 1 y este mismo vector es un múltiplo de este vector, por eso es que este vector puede ser, ¿no? Bueno, ya, pero independientemente de eso, lo que me dice es que de esta base que estoy buscando, un vector tiene que ser este. Un vector tiene que ser el 1, 2, 1, ¿ya? Pero de los otros dos no me dice nada. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Solamente me exige que un vector sea este, el 1, 2, 1, ¿ya? Entonces yo puedo completar aquí un vector cualquiera, porque solo necesito que este sea un vector que tiene que estar en la base, los otros pueden ser cualquiera. Entonces yo puedo completar con el vector 1, 1, 0, con el vector 1, 0, 1, 0, 0, ¿ya? Yo puedo completar con estos tres vectores porque se nota que estos tres vectores son linealmente independientes. Y como son tres vectores, claro, generan todo el espacio de R3. ¿Ya? Ya. Entonces, en principio yo completo con estos dos vectores y ya tengo una base de R3. ¿Ya? Esto para la pregunta 5. Pero en la pregunta 5 me pide que sea una base ortonormal, ¿no? Y otra vez, como es una base ortonormal, ¿qué herramienta tengo para llevar una base cualquiera a una base ortonormal? ¿No? La herramienta que tengo es proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Entonces aquí ya es lo mismo que el 4, la diferencia es que la base he encontrado un poquito más fácil. Tengo esta base, hago proceso de Gram-Schmidt y voy a llegar a una base ortonormal. ¿Ya? Y entonces hago este proceso y llego a esto que es una base ortonormal, ¿no? Como les había dicho. Y entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Estamos aquí, ¿no? Ya, y aquí lo mismo, ¿no? Construye una base ortonormal que contenga un múltiplo de 3. ¿No? Solución, ya, por condiciones del problema, una de mis bases dadas es 1, 2, 1, ¿ya? Ahora yo voy a completar esto con, bueno, puedo completar con cualquiera, ¿no?
les he dicho con 1, 1, 0, pero en el ejercicio lo había completado con el 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Y es básicamente lo mismo. Los otros vectores pueden ser cualquiera, ¿ya? Lo único que exige el ejercicio es que 1 sea este vector, 1, 2, 1. Entonces yo lo he completado con estos tres vectores. 1, 2, 1, que es dado, que tiene que estar, porque sí, el ejercicio exige que esté, pero los otros dos no, le completo con cualquiera, ¿ya? Bueno, ya tengo mi vector 1 y quiero obtener una base ortonormal, que el proceso de Gram-Schmidt me va a devolver eso, ¿ya? Y creo que hasta aquí esto es lo bueno de aprender. Si yo quiero una base ortonormal, los relaciono directamente con el proceso de Gram-Schmidt, porque eso siempre me va a devolver una base ortonormal, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en alguna pregunta, base ortonormal, tienen que pensar inmediatamente en proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Eso es lo bueno de la práctica. Y ya, y entonces aquí proceso de Gram-Schmidt otra vez, y como les repito, es como una fórmula. Es fácil de calcular, lo que es un poquito complicado es entender qué está haciendo, ¿no? ¿Qué hace el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Pero hemos dicho eso varias veces, yo creo que ya se entiende hasta aquí, ¿ya? Bueno, proceso de Gram-Schmidt y al final ya tengo mis vectores B1, B2, B3, ¿ya? Ahora van a ver que el vector B1 ha debido cambiar, ¿ya? Ha cambiado a esto. 1 sobre la raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, ¿ya? Pero el problema está aquí, ¿no? En el problema me dice que tiene que contener un múltiplo del vector 1, 2, 1. No dice específicamente este vector, ¿ya? Ahora, un múltiplo de este se obtiene multiplicando un escalar por este vector, ¿ya? Este escalar que se ha multiplicado ha sido 1 sobre la raíz de 6. Entonces, 1 sobre la raíz de 6 por este vector me ha entregado... Quiero entrar. Vamos a salir un ratito ahora. Vamos a salir del aire, ¿no? Ya. Y entonces hemos multiplicado 1 sobre raíz de 6 por este vector y eso me ha entregado este vector, ¿ya? Pero este es un múltiplo, pondré por si alguien dice, no, pero este no es el vector 1, 2, 1, ¿ya? Pero en la pregunta no me dice que específicamente este vector esté en la base. Lo que me dice es que esté un múltiplo, ¿ya? Este es un múltiplo de este vector 1, 2, 1. Es un múltiplo, pues, porque de aquí yo puedo obtener esto multiplicando todo esto por 1 sobre la raíz de 6, ¿no? O sea, le multiplico un escalar a este vector y obtengo esto, es un múltiplo, entonces toda la pregunta está bien. Tengo un múltiplo de este vector en la base, ¿no? Porque la base al final que he encontrado es este B1 y aquí este B2, ¿no? Un B3 más había, ¿no? Pero he calculado el B3 más, ¿no? Y el B3, ¿no? Y la base es B1, B2, B3, donde este B1 es un múltiplo del vector original que me han dado, ¿no? Y este vector B2 y B3 no tenía restricción, podría ser cualquiera, ¿no? Pero una vez que he calculado por el proceso de Gram-Schmidt esta base, se puede verificar, yo no lo he hecho aquí, pero se puede verificar que los vectores son ortogonales 2 a 2 y que la norma de cada vector es igual que 1. Eso es fácil de verificar. Pero si hemos hecho el proceso de Gram-Schmidt bien, entonces cumple, ¿ya? Eso es cumple, súper seguro que cumple, ¿ya? Y de aquí tenemos el último, 6, el subespacio de R3 generado por los vectores es un plano que pasa por el origen. Expresar W de la forma de W1, ¿ya? Aquí el plano que tengo el plano que tengo aquí, el plano que tengo aquí, que me dan, ¿no? De estos dos vectores ese es W, ¿ya? Este W es el plano que me están dando de principio, ¿ya? W. Ahora, ¿cuál es el W perpendicular? Es el espacio vectorial que sea perpendicular a este plano, ¿ya? En general, eso va a ser solamente una recta.
una recta que va a pasar por el origen porque tiene que estar el 0. Esta recta es el P doble que hay que determinar, no te da, pero te dice, ¿no? El espacio vectorial que sea perpendicular a B doble, ese tienes que considerar, ¿ya? Este B doble hay que hallar, el B doble, ¿ya? Y después te dice que expresar un vector, este vector P doble, no sé por qué repite la misma letra, ahí se confunde un poquito, pero expresar este vector 1, 3, 2, que debe estar más o menos por aquí. O sea, este vector no está ni en uno, no está en otro, ¿ya? Está entre los dos, ¿no? Expresar este conjunto como suma de dos vectores que estén uno en un espacio y otro en el otro espacio, ¿ya? Entonces va a haber un vector que va a estar en W, que está aquí. Va a haber otro vector que va a estar en el W perpendicular, tal que la suma de estos dos me va a dar este vector W, el 1, 3, 2, ¿ya? Entonces, el ejercicio se divide en tres partes. Primero hay que determinar este W perpendicular, ¿ya? Eso hay que determinar por un lado, ¿ya? Otra parte es encontrar las bases, porque en función de las bases se va a expresar esto, ¿no? Ya, esa sería la segunda parte del ejercicio, ¿no? Yo tengo este espacio vectorial que tengo que hallar, que va a ser una parte. Otra parte va a ser encontrar su base, aunque al mismo tiempo voy a poder encontrar su base de este y su base de este plano, ¿ya? Esa sería la segunda parte, ¿ya? Entonces, la primera parte es encontrar este B doble perpendicular. La segunda parte es encontrar las bases de este B doble y de este B doble perpendicular y de este B doble. Encuentro las bases, ¿no? Y después solamente tengo que escribir como combinación lineal este vector. Esto sería el final. Este vector escribo como combinación lineal de estas bases, nada más, ¿no? Y una vez que encuentre esos Ks, porque va a ser solamente escribir un vector como combinación lineal de otros tres, ahí se va a simplificar. También ya está resuelto, lo pueden ver igual. Solo les digo la idea que he hecho, la idea, ¿no? Que he hecho yo para demostrar, ¿no? Y después voy a tener que la suma de estos dos vectores más este vector es el vector en cuestión. Y estos dos vectores son los que me están pidiendo encontrar, ¿ya? La pregunta me dice encontrar estos vectores. ¿Qué vector aquí con qué vector aquí me da esta suma? ¿Ya? Y solamente es eso, está dividido en tres partes nada más. Y eso, ¿ya? Ya, también tengo algo que hacer ahora a las 2. La grabación termina aquí, ¿no?